Romanos capítulo 10, versículo 4 de la santa y poderosa palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchas personas piensan que Jesucristo vino a la tierra para abolir las leyes de Dios y se basan en lo que está escrito, en la letra. Romanos 10:4 está escrito y es verdad, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Pero es cierto eso? ¿Lo entendemos literalmente de esa forma? La respuesta bíblica seguramente nos va a sorprender, pero cuando trato de estos temas no quiero hacerlo de forma irresponsable, porque sé que hay contradicciones dentro del pueblo de Dios. Y es por eso que hay dos bandos de doctrina. Uno, la doctrina de que la gracia es superabundante y no hay nada que nos las pueda quitar, como la salvación. Y hay otro grupo que defiende y dice, no, es necesario obras, es necesario mostrar la fe. Entonces yo quiero dar una opinión bíblica, una respuesta bíblica, porque al suponer erróneamente que la fe anula la ley, muchos han llegado a la conclusión bíblica de que Pablo claramente rechazó la ley. El fin de la ley es Cristo. A partir de esto, entonces muchos suponen que Jesucristo, lógicamente, si era el discipulador, aquel del cual todo cristiano sigue, está entendiendo entonces que Jesús vino a abrogar la ley, a anularla, a decir, está mi gracia por encima de la ley. Y sabe, mis amados, esto es una contradicción, porque el propio Jesucristo aclaró la situación diciendo en San Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Saben, mis amados? La palabra cumplir en el versículo 17 vine para cumplir. Entonces significa en griego plero, que significa completar, colmar. Hasta que todo se haya completado, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo no estaba diciendo que anularía la ley, sino que sus pensamientos, sus acciones representaban el cumplimiento de la ley. Está diciendo la palabra, así como yo digo, esta carretera me lleva a Montero, el final de esta carretera es Montero, el final de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, ¿sabe? Completado, acabado, también es la palabra cumplido, hasta que todo se haya cumplido. Ginomai, que quiere decir llegar a ser, hecho, acabado. Entonces, ¿sabe? Esto significa que esta ley, escrita en tablas de piedra, va a permanecer hasta que Él venga. Solo que hay diferentes condiciones, porque esas tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, en tablas externas. Pero hoy el Espíritu Santo en el nuevo régimen está escribiendo de otra manera, con el dedo de su Espíritu, pero en nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Que tenemos la fuerza, el poder de Dios para poder cumplirla, acabarla. ¿Sabe? Jesús reprendió a todo aquel que enseña algo diferente de esto y dijo que será llamado pequeño si enseñan otra cosa. Mateo 5, 19. De manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños,
y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que yo ambiciono en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. No quiero ser llamado grande, porque eso es vanagloria. Y ese es el espíritu que opera. Hasta para hacer caridad, nosotros nos gusta mostrar la cara, nos gusta hacer lo mismo que hacen los políticos, ¿no? Agarrar la cabecita de los niños, de los necesitados. Y muchas veces lo hacemos de verdad, de corazón, pero tenemos que fiscalizar nuestro corazón. Porque solo el Señor interpreta si eso es política o es un acto de corazón, como lo hizo Jesús con los niños. Dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque es de ellos el reino de los cielos. Me imagino que si hubiera fotografías ahí, iban a estar los fotógrafos. No es malo eso, pero cuidado, su corazón. Solo el Señor conoce nuestro corazón. Pero entonces lo que yo quiero concluir aquí con este raciocinio es que la fe no elimina la ley. Preste bien atención lo que le estoy diciendo en esta mañana. La ley no destruye el mandamiento de Dios. Es por eso que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El propio apóstol Pablo, que escribió El fin de la ley es Cristo, está diciendo que la fe no anula la ley. Entonces, ¿por qué la confusión? ¿Por qué esta expresión, el fin de la ley es Cristo? ¿Sabe? Originalmente Pablo escribió el libro de Romanos en griego, lo cual dificulta nuestra tradición. Las palabras muchas veces no son tan fieles en expresar el contexto de lo que se habló. Y es así que telos, fin, telos. Entonces aquí tenemos un griego, entonces me va a corregir si estoy mintiendo. Entonces, telos significa, se traduce muchas veces como fin, pero dando este pasaje la connotación, significa el resultado final. Eso que quiere decir telos, el fin de la ley es Cristo, el resultado final. Quiere decir que si yo me someto al Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo yo cumplo la ley, voy a reflejar a Cristo en mi vida, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Cristo es el objetivo al cual nos guía la ley. Entonces, la ley es el camino para manifestar lo que manifiesta Jesucristo, la ley del amor. Entonces, ¿sabe? La posibilidad de traducir telos como propósito queda evidente en la palabra de Dios, porque también la usa en 1 Timoteo 1:5. Aquí telos, pues el telos, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La misma palabra que está en griego, telos, propósito, está aquí traducido como realmente tendría que ser. El propósito de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Mis amados, la postura de Pablo ante la ley no fue descrita solo en un versículo. Él tenía mucho respeto, mucha admiración. Decía que tenía muchas ventajas el hombre entender la ley. No tendría que verlo como un impedimento, como un obstáculo, como algo que debería ser ya ultrapasado. No. En muchos pasajes el apóstol Pablo mostró cuán apropiada era la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, Romanos 7:7, por ejemplo, dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
Este pasaje bíblico es un ejemplo bien claro de lo que estoy diciendo. Si no estuviera la ley, no supiéramos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. La ley nos indica lo malo, lo que no debemos hacer y las cosas que debemos hacer. Entonces, mis amados, el apóstol tenía un gran respeto por la ley. No idolatraba la ley porque sabía que la esencia es el Señor Jesucristo, pero él venía de esa tradición de la ley. Era un hombre que conocía la ley, era parte del Sanedrín. Y entonces sabe, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¡Wow! Entonces, si usted quiere traducir al español boliviano, está diciendo la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. No hay ninguna contradicción. Entonces usted no puede pensar que telos es el fin de la ley Cristo. Amén. Entonces, ¿sabe, mis amados? Cristo es el objetivo y el propósito de la ley. Entonces corremos el peligro de torcer las escrituras, porque al diablo le interesa que usted no preste atención, que usted lo malinterprete, porque así no tiene usted compromiso de cambios en su vida. El Señor es bueno. Yo puedo odiar a mi hermano y Dios va a cerrar el ojo porque amo a muchos hermanos. Solo no amo a uno o a dos. Usted puede entonces entender, no, yo puedo ser honesto en todo, pero puedo ser pícaro con fulano o mengano. Puedo ser legal con muchos, pero voy a pasarle la pierna a este tipo, a esta tipa. Entonces, mis hermanos, no, Dios no tolera el pecado, Dios no cierra los ojos, Dios es santo y la ley es buena, la ley es justa y quiere que cada uno de nosotros como creyentes escriba esas leyes en nuestra tabla de corazón, en los dintales de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, para que pueda realmente no permitir que nuestros errores nos lleven a la perdición. ¿Sabe? El peligro de torcer las Escrituras es evidente. Los otros apóstoles entendían que Pablo tenía características muy especiales de hablar y de decir, porque era una persona muy culta, muy preparada. Y mientras más complicado habla la gente, más fácil de tergiversarlo. Por eso Pedro, que era un tipo más simple, decía en 2 de Pedro 3, 15, 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¡Qué tremendo! Por eso me encanta la Biblia. Está diciendo, hay cosas difíciles de entender que el apóstol Pablo dijo. Pero aquellos que tienen mala intención la tuercen, la usan para denigrar el evangelio, para hacer con que no se entienda lo simple que quiere hablar el Señor. Entonces, ¿sabe? Entonces yo quiero decirte simplemente, la ley de Dios define el pecado. Por eso tienes que tomarla en cuenta. Entonces Romanos 7, 6, 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Y 1 de Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces no estamos hablando cosas diferentes. Entonces, mis amados, la ley de Dios, los mandamientos de Dios nos muestra cuál es la justicia, lo opuesto al pecado.
Y dado que todos hemos quebrantado la ley, cada uno de nosotros merece la pena de muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia está diciendo que no podemos salvarnos por nuestra propia justicia. No es porque somos buenos que nos salvamos. Es por gracia, por medio de la fe. Es por el regalo increíblemente inimaginable de la misericordia del Señor para con nosotros. Entonces, no vamos a ser nunca justificados por lo que hacemos o por lo que tenemos, porque no merecemos. Eso que quede bien claro. No estoy defendiendo al hombre santo puro, porque el hombre es basura. No hay un hombre justo sobre la tierra, ni siquiera uno que sepa hacer el bien. Todos dentro de nosotros tenemos el orgullo, nos gusta que nos vean grandes, hermosos, brillantes, pero nuestra esencia es una esencia mala. Dios la conoce. Hay cosas horribles dentro de nuestro ser. A veces entre propios hermanos tenemos celos. A veces en nuestro corazoncito se nos viene la envidia de ver a alguien que prospera. A veces en nuestro corazón nos da rabia, intolerancia con las personas que están pequi hablando lo mismo, impacientes, insensatos. Somos malos. Si nosotros prestásemos atención para las maldades de nuestro corazón, nos asustáramos. Pero entonces yo estoy hablando que el hombre no es justificado por sus obras. Y la palabra lo dice, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la ley de Dios nos lleva a pensar y actuar como Jesucristo. Entonces, sorprendentemente, la Biblia demuestra claramente que sí, el único que cumplió toda la ley, ¿quién es? Jesucristo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si yo permanezco en Jesús, debo tentar, debo querer, debo luchar para andar como Cristo andó. Esa es la diferencia. Mismo siendo falluto, teniendo problemas, teniendo dificultades. Entonces Dios nos dio sus leyes para que aprendamos a ser como Él. Entonces, mis amados, sus mandamientos nos enseñan a demostrar su amor hacia Él y hacia los demás. Si usted concluye por qué el resumen de 2 mandamientos, toda la ley, puede entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, si queremos aprender a ser como Jesús, vamos a tener a vivir cada vez más próximo a Él, dejando de ser egocéntrico, preocupándonos con el que está a nuestro lado. A los esposos el Señor le está diciendo, oye, hombre, si querés amar como Dios, ama primero a tu mujer, como a ti mismo, y después vas a poder amar al prójimo. Está diciendo, mujer, si querés amar al mundo y ser una persona benigna para con todo, ama primero a tu cabeza, a tu marido. Entenderlo, comprenderlo, sujetate. Entonces, ¿saben, mis amados? Por eso, Mateo 22, 37 y 40, usted ya puede entender el resumen de la ley en estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién el Hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces, cuando usted se va al antiguo pacto, los 10 mandamientos amplían estas 2 grandes leyes.
Entonces, pero lo que yo estoy queriendo decir en esta mañana es que de ninguna forma estos mandamientos se oponen a la ley de Dios, al nuevo tiempo de la gracia. Entonces, la salvación, mis amados, es un regalo. Lo entendemos que es un regalo hermoso que nos apunta la manera en que Dios ama a la humanidad y cómo Dios quiere que nosotros amemos a las personas y a Dios. Entonces la salvación, mis amados, no es que Dios la quita. Hay un dicho, el que da y quita, cría corcovita, dice, ¿no? ¿Sabe? Ese es un término juguetón y de nuestro ambiente. Pero, ¿sabe? Yo te quiero decir una cosa. No es que Dios da y después en la primera te da una patada o una palmada en aquello que te da. No es así. Pero usted puede despreciar aquello que se te da. Usted puede desechar un regalo. Usted puede despreciar y no cuidar algo precioso que el Señor te regala. Pero el entendimiento que Dios se va a obligar a permanecer la gracia en tu vida, independientemente de cómo tú actúes y cómo tú recibas esa gracia, eso es un mal entendimiento. Porque Dios es santo. Dios es santo y es santo. ¿Sabe por qué es 3 veces santo? Porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. No quiere decir que solamente 3 veces es santo. Quiere decir que Dios infinitamente es santo en toda su manera de ser. Entonces, ¿sabe? La salvación Dios no la quita, pero nosotros podemos despreciarla, nosotros podemos echarla a perder si no la cuidamos, si la recibimos en vano. Segunda de Corintios 6, 1, 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que podemos recibirla en vano. No es que Dios nos las quita. Recibirla en vano significa que usted la reciba, pero no la aprovecha. Entonces, ¿sabe, mis amados? Porque dice, en el tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable. He aquí ahora es día de salvación. La arma poderosa que tiene Satanás dentro de la iglesia del Señor, ¿sabe cuál es? Es la amargura, es el resentimiento, es la falta de perdón, es el mal proceder los unos con los otros. Es usted tener un comportamiento mundano en relación a su hermano y hablando de Dios, del amor, de la compasión de Dios, y usted haciendo lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Entonces, ¿sabe? Hebreos 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, independientemente de las cosas malas que podamos vivir, porque estamos en un mundo y la iglesia está dentro del mundo. Y muchas veces entre cristianos hay cosas que no son buenas. El propio Jesucristo pasó por cosas que no debería pasar junto con sus discípulos. Hubo uno de ellos que lo traicionó y eran solamente 12 y había un traidor. Hubieron gente que hablaron mal de ellos, de él, que lo acusaron, que se portaron mal, que lo negaron, ¿sabe? Pero Dios no sucumbió, Jesucristo, ante tales cosas. Nosotros como cristianos debemos saber que la iglesia, tanto como el mundo, no es un mar de leche. Hay cosas buenas y hay cosas muy malas. Solo Dios las conoce. No nos atrevamos nosotros a hacer juicio, porque usted no es Dios para juzgar, tampoco es el diablo para acusar. No nos pongamos como dioses o como diablos. Somos personas de carne y hueso, pero yo les digo una cosa, el Señor juzga justamente. Y el que infringe la ley, el que hace las cosas de forma no adecuada, está pecando. Entonces, ¿sabe? Debemos perseverar.
Debemos, independientemente de las cosas malas, perseverar en nuestra fe, porque el Señor no falla, nosotros somos falibles. Es por eso que Él dice, aunque tu padre y tu madre te hayan desamparado, con todo Jehová te va a recoger. Él está arriba de un padre, de una madre, y está arriba de la santidad de un príncipe, de un creyente, de un cristiano. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿sabe? Pero ser cristiano, tener fe, significa perseverar también en las obras. No es que las obras nos salven, pero la fe verdadera muestra que el cristiano puede hacer obras y las tiene que hacer muchas. Fuimos diseñados para eso, fuimos preparados para eso. Y entonces es por eso que debemos seguir perseverando y guardando las obras hasta el fin. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Entonces, mis amados, yo quiero decirte en esta mañana que si tú eres creyente y estás de a mala con tu suegro, con tu suegra, con tu cuñado, con tu cuñada, es momento de hacer la paz. Y muchas veces no se puede estar churiqui con la persona que usted va a hacer la paz, porque entiendo que hay personas que son tóxicas. ¿Qué significa una persona tóxica? Que lo intoxica si usted está muy junto, muy cerca. Yo no estoy diciendo que usted debe someterse a la toxicidad de alguna persona, pero yo estoy diciéndole, como creyente, como hermano, perdone. Como creyente, como hermana, líbrese de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Como creyente, como hermano, esté dispuesto a perdonar como Dios lo perdonó en Cristo. Entonces, si usted en este culto se da cuenta que tiene amargura, resentimiento contra alguien, usted está infringiendo la ley. Porque el final de la ley es el amor de Cristo en su vida. Es la representación de lo que Cristo puede hacer en el hombre pecador. ¿Sabe? Entonces esto significa que debemos imitar a Jesucristo. Si hay una palabra que yo exhorto y hablo a mi esposa, ella sabe, le dice, nosotros somos creyentes. Porque mi esposa es muy emocional y a veces ella lanza y dice sus sentimientos. Yo la abrazo y le digo, mi mujer, a veces si yo pensara como usted y sintiera, le quiero confesar que a veces iba un paso más adelante todavía. Pero independientemente de eso, tenemos que hacer como Cristo hizo. Qué tremendo. Y mi mujer se dobla ante la palabra de Dios, porque es una tremenda sierva de Dios. Yo la amo a mi esposa y la admiro muchísimo, porque sé que los hombres somos más racionales, pero la mujer tiene una carga emocional muy grande. Por eso, varones, entendamos a nuestras mujeres y no seamos ásperos con ellas. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabe? El Señor nos dice por último, mira, me duele que pases por esta situación, pero yo te doy estas cosas para que me imitéis, para que paséis por estas pruebas, para que seáis enseñados. ¡Wow! ¿Qué tipo de evangelio es ese? Ese no es el evangelio de oferta. Venga acá, deposite y va a recibir millones. Venga acá y cruce esta línea y la unción de José va a venir sobre su vida. Venga acá y usted va a tener dominio sobre las ciudades. Bueno, ese es un tipo de evangelio, pero no está aquí en la palabra de Dios. En lo que está en la palabra de Dios es lo que dice en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¡Wow! Tenemos un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento, pastor? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando usted esté pasando por injusticia, cuando usted esté pasando por alguien que lo pisotee, que hable mal de usted, que se exprese mal de usted, dice, gracias, Señor, por la oportunidad de hacer lo que tú has hecho, de seguir tus pisadas. ¿Sabe?
Entonces, andar como Él anduvo es imitarlo en sus actitudes, hermanos amados. Entonces, Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, hermanos, el mensaje hoy es, si usted es cristiano, viva como Cristo. Tente vivir como Cristo vive. Entonces dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo entiendo que tenemos un llamado aquí en la tierra. Tenemos mucho que hacer y tenemos propósito. Muchos saben que el propósito de Dios es ganar almas para el Señor. Otros saben que es buscar la santidad. Otros saben que es para ser servidores del Señor. Otros saben que es para que seamos familia, parte de su familia. Pero también uno de los grandes propósitos es que nosotros seamos como Cristo es, en pureza, en santidad, en vida. Entonces dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos semejantes conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, amados, nosotros, en otras palabras, somos inmundos, pecadores, merecedores de castigo delante del Señor, pero Dios es a través de Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces no viva usted lamentándose en su pasado. Alguien me dijo, pastor, lo que no me deja a mí avanzar como hombre de Dios es mi pasado. Yo era un cholero, una persona mentirosa, engañadora, pero ahora, Dios, esas cosas me destruyen. Le digo, mentiroso, le digo. Vos no podés superar esas cosas porque sos un mentiroso. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo está justamente para ayudarte a que dejes de ser cholero, mentiroso, estafador, engañoso. Aquellos que son de Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Todo será hecho nuevo con el Señor. Pero yo tengo un fracaso. Podés tener 30 fracasos. Pero yo tengo 3 matrimonios atrás. Arreglar las cosas en lo que podás, pero no tenés ya 3 mujeres, tenés una. Entonces, amados, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que vivamos un evangelio real. Entonces, antes teníamos un cordero para hacer sacrificio. Lo degollaban para limpiar nuestros pecados. Hoy, ya ese cordero ya fue sacrificado, es Jesucristo. Y no va a estar muriendo todos los días por usted. Murió una vez por todas. Pero usted tiene que asumir una vez por todas la condición de ser una nueva criatura, una nueva persona. Pastor, pero mi carne me hizo caer de nuevo. Bueno, si usted sigue cayendo y viene a confesar su pecado, le prometo que ya yo lo voy a esperar con un palo. Porque ya no es posible que usted esté tequi en lo mismo. Ya eso es carnal. Y yo le voy a ayudar un poquito al Espíritu Santo, creo, de ese modo. Entonces, ¿sabe? Jesucristo tomó nuestro lugar. Él se hizo pecador por nosotros, pero es para que usted tome su lugar, para que esté limpio delante de las personas, para que usted con la fe en Él, con el poder del Espíritu Santo diga, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para mí. Porque no hay nada imposible para Él y yo estoy en Él. ¿Saben, mis amados? Él llegó sobre su cuerpo nuestros pecados. Cuando pensamos en cuál fue lo difícil, lo más terrible para Jesús, muchos dicen la agonía de la cruz. Es una media verdad. Porque no fueron los golpes, la corona de espinas, los látigos, lo que más padeció Jesucristo. Fue recibir nuestro pecado sobre su cuerpo inmaculado. Él jamás pecó y por nosotros se hizo pecado. El pecado, la podredumbre del ser humano fue sobre Él.
Y fue ese el motivo de los sudores de gotas de sangre. No era el miedo por el morir. Yo estoy seguro que el Señor era más valiente que cualquier talibán. Y ellos ni pestañean para morir. Porque tienen sus ideas, sus convicciones. ¿Cuál es su convicción de santidad del Señor? ¿Usted combatió el pecado hasta la muerte? Entonces, ¿sabe? Yo quiero darte esperanza hoy, porque si yo pinto un evangelio y no te doy un estímulo real, bíblico, tú vas a salir deprimido aquí. Y vas a decir, el patrón del evangelio que está hablando el pastor Rolando, es imposible de cumplirlo. Pues justamente lo que el Señor les dijo antes de partir, es mejor que yo me vaya. Ustedes van a estar mejor posicionados sin mi presencia. ¿Por qué? Porque yo le voy a mandar otro igual. Y ese otro igual no va a estar al lado de ustedes solamente, está dentro de ustedes. Qué tremendo. Si usted está pensando que no puede, yo le digo, mentira, falso. Así como entender que el final de la ley es Cristo en el sentido literal de que Jesús vino a abolir. Usted escucharme hablar y decir yo no tengo chance, es mentira. Porque el Señor es todopoderoso y el Consolador está dentro de usted. Y si usted necesita de consuelo, Él está ahí. Si usted necesita de un abrazo, Él está ahí. Si usted necesita de alguien que le diga, mi hijo eres tú, Él está ahí. Si usted se siente solo, Él está diciéndole, no estás solo, yo estoy contigo. Si usted se siente impotente, Él dice, yo soy todopoderoso. Si usted se siente cansado y afligido, Él le dice, venga mi hijo, lo voy a sentar en mi colo, en mi falda, porque usted es mi hijo amado y yo tengo complacencia de usted. Póngase de pie. Padre amado, bendito Dios, gracias por esta palabra que procede de ti, Señor. Esta palabra no es simplemente literatura humana, doctrinas humanas, pensamientos de hombre. Esta palabra proviene de ti y tú estás diciendo, yo soy un Dios santo, 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 porque el trino Dios es santo, infinitamente santo, separado del mal. Y Él quiere que sus hijos sean santos, que anden conforme Él anduvo, que pierdan para ganar, que mueran para vivir, que se sacrifiquen para ser felices, que paguen el precio de ser creyentes, que no jueguen la jugarreta de un evangelio trivial, sin expresión, porque el final de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El camino es el fruto del Espíritu, Jesucristo manifestado en nosotros. Amar a nuestros hermanos y amar a Dios con toda nuestra alma. Gracias, Señor. Renunciamos a toda amargura, a todo resentimiento, a toda falta de perdón. Si nuestro padre, si nuestra madre nos hayan fallado en algún momento, los bendecimos, Señor. Los bendecimos, porque no somos dioses para juzgar, ni diablos para acusar. Somos hijos tuyos que estamos aprendiendo la misericordia. Perdónanos, Señor. Y así como tú has perdonado, nosotros también queremos perdonar. Renunciamos a la amargura, al resentimiento y nos libramos de todo infierno, de toda cosa tóxica que hay en nuestra alma. Señor, líbranos y que
que podamos tener misericordia, así como tú has tenido misericordia con nosotros. Y Señor, que estemos dispuestos a amarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que se presenten irreprensibles ante ti, Señor, porque tú eres nuestro papá y eres nuestro hermano. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros ahora en esta mañana. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, porque necesitamos del Consolador para vivir la ley. No como si fuera un yugo de esclavitud, como una oportunidad para ser semejantes a Cristo. Ven sobre nosotros ahora. Llénanos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Olvídate de las cosas pasadas. Que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, saludar a aquel que nos ignora, a bendecir a aquel que nos maldice, a hacer el bien al que nos ha hecho mal, a no pagar con la misma moneda. Queremos, Señor, ser perfectos, como tú, oh Padre, eres perfecto. No solamente queremos ser fieles, sino queremos sacar de nuestro corazón cualquier pensamiento adúltero, cualquier pensamiento fornicario. Queremos, Señor, estar limpios delante de ti. Ven, Señor, ahora. Escribe tus leyes en nuestro corazón. Ven, Jesús amado. Ven, Espíritu Santo. Llénanos ahora. Levante las manos. Levante las manos. Pídale que el Espíritu Santo lo llene ahora con virtud, porque Él está dentro de usted, pero la virtud viene del cielo y viene a través del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Él está aquí ahora. Y Él te puede llenar de amor. Perdona, perdona, perdona 70 veces 7. Dios está hablando contigo hoy. Te dice, es la oportunidad de que puedas pasar algo de lo que yo pasé. Si estás pasando por alguna aflicción, es el momento de decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero andar como tú has andado. Yo quiero ser como tú has sido. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven sobre nosotros ahora. Llénanos ahora. Llénanos ahora. Ven con el fuego de tu presencia en nuestra vida. Ven, derrama tu unción sobre nosotros ahora. Lléname de nuevo, Señor. Lléname de nuevo, Señor. Quiero sentir tu amor. Muchos de nosotros hemos sido carentes de amor. Necesitamos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, en nuestra vida. Ven sobre nosotros, Jesús. Ven sobre nosotros, Padre. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. Llénanos de ti ahora. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Es el momento de decir, lléname, Señor, y Él se derramará sobre usted ahora. Alabe al Señor. Él puede manifestarse. Usted adorando en espíritu, es verdad, fluyendo en lenguas, derramando los dones sobre tu pueblo. Derrama, Señor, fe. Derrama, Señor, poder. Derrama, Señor, el autosacrificio como virtud en nosotros.
Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llénanos ahora. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo quiero que en esta mañana usted manifieste el amor del Señor. Siento que el Espíritu Santo le ha cargado las pilas. Es un término simplemente popular, pero lo que quiero decirle es que usted tiene el potencial de amor dentro de usted derramado del cielo. Exprese ese amor. ¿Y dónde lo va a expresar? Primero, con las personas que están cerca de usted, su casa, su esposa, sus hijos, sus vecinos, sus hermanos. Dios está con usted. Amén.